su lugar, mi hermano. Acomódese, prepárese para este día más, hermano, en el que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra. El día de hoy, hermano, quiero hablar algo con usted que yo le titulé así también va a estar en la página de internet por si usted la quiere seguir estudiando, lo cual he agradecido, hermano, porque hemos notado que han aumentado las vistas en las enseñanzas y queremos que, hermano, que pues cada uno de nosotros va revisando lo que le haga falta. Pero yo le oré al Señor y le dije: Señor, no quiero poner yo el título porque me voy a equivocar. Tú dame el título para que esto entendamos qué es lo que quieres hablarnos, hermano. Y mira Dios que es bueno, hermano. Un día sentado me lo dio y lo apunté y aquí está. El título de la enseñanza el día de hoy en Efesios que vamos a ver es: ¿el propósito de Dios es mi propósito? El propósito de Dios, pregunta, ¿es mi propósito? Y eso vamos a verlo en Efesios capítulo 3, del versículo 10 al versículo 13. Efesios 3, del 10 al 13. Ya hemos avanzado, hermano, en los capítulos. Ya vamos en el 3, hermano, que ya está por finalizarse el capítulo 3, hermano. Se finaliza en el capítulo 21, pero seguimos aprendiendo, hermano, porque del versículo 4, a partir de ahí, hermano, viene la aplicación. ¿Sale? Entonces, para que el Señor pueda hablarnos de cómo aplicar la palabra, hermano, pues necesitamos saber primero qué es lo que somos. Porque una vez que el Señor me dice lo que soy, pues aplicarlo es más fácil porque ya sé lo que soy. ¿Sale? Entonces, dice así Efesios capítulo 3 del 10 al 13. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hermano, la semana pasada el Señor nos enseñó, nos reveló por la vida del apóstol Pablo que él, siendo el más insignificante de todos los santos, recibió la gracia de predicar a las naciones el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, y él era Jesucristo. Entonces, si él, siendo el más insignificante, pudo hacerlo, pues nosotros, hermano, que a veces nos creemos más que Pablo, pues podemos hacer más, ¿no? Digo, porque, hermano, pocos dicen soy yo más insignificante. Al contrario, decimos yo ya sé de la palabra. Pablo dice no, yo soy más insignificante. Y se me dio una labor bien sencilla. ¿Cuál? Predicar de Jesucristo, del cual él mismo se consideraba, él mismo, un siervo prisionero de la voluntad de su Señor, a quien servía por agradecimiento por haberle salvado por pura gracia. A ver, desde aquí, hermano, recordando la enseñanza pasada, entonces servir a Dios ¿es agradecerle por su gracia? Sí. Entonces, si no le sirvo, hermano, bueno, pues esto lo dejo en cada quien, pero Pablo decía, hermano, porque Él me salvó y por la gracia que Él tuvo sobre mí, yo soy prisionero de Él, soy un siervo de Él. Por Jesucristo ahora podían amarse como familia y estar juntos, judíos y gentiles convertidos, hermano, como un solo cuerpo llamado iglesia. Algo que humanamente jamás hubiera sido posible, porque los unos, recuerden, que no aceptaban a los otros. Y yo, cuando me leen a mí, hermano, judíos y gentiles, yo dije, bueno, yo no entiendo cuál es el problema, porque no se querían. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito a Pablo antes de entrar al versículo 10. Hermano, ¿alguien ha intentado juntar el agua con el aceite? Pregunta, ¿y alguien ha podido juntarlos? Yo no, es la fecha que no he podido. Pues juntar judíos y gentiles es exactamente el mismo problema que tenían entre ellos. No se podían juntar, hermano, por nada. Pero Dios en Jesucristo les dice: yo les voy a mostrar que soy más sabio que ustedes y lo voy a hacer. Y, hermano, une a judíos y a gentiles convertidos en uno, la iglesia. Dios, al hacer esto de unirlos, cosa que era imposible, le mostró al mundo su sabiduría. Ahora, esta nueva unidad debe cumplir algo más importante en nosotros. ¿Sale? Al hacer esto, Dios le dijo al mundo: te voy a mostrar que yo sí puedo.
Y hermano, a mí me quedó más que claro que Dios puede hacer todo. Cuando recuerden que estando Elías con algunos judíos, se le va el hacha al agua. Y obvio que la ley dice que el metal no pesa, hermano, el metal se hunde, no flota. Pero cuando este profeta, hermano, tira una vara de un árbol al agua, hermano, flotó el metal. Desde ahí Dios dije, para ti no hay nada imposible. Entonces juntar judíos y gentiles, hermano, tampoco fue imposible para Dios. Ahora, este plan de la unidad tiene algo importante de nosotros que hacer, y es para que la multiforme, versículo 10, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y yo sé que alguno que es muy entendido de la Biblia sabe lo que estoy hablando, y hay quien diga, pero hermano, principados y potestades solamente hay con Satanás. No, hermano, es un orden de jerarquía. Ahora, la multiforme sabiduría de Dios se refiere a la nueva relación de amor entre judíos y gentiles, cosa que no se podía. Esa es una de tantas sabidurías de Dios. La multiforme es unirlos. Esto que parecía imposible para los hombres, Dios mostró que en su sabiduría Él sí sabía cómo hacerlo, pero era un secreto que nadie entendía. ¿Cómo lo va a hacer Dios? La iglesia no existe solamente para cantar y glorificar al Señor, hermano. Aunque esa sea una obra maravillosa e importante, no solamente, hermano, fuimos alcanzados para cantar. Hay quien canta bonito y quien no canta, hermano, pero Dios escucha todo tipo de alabanza, ¿sale? En el aspecto de cuando le cantas con un corazón agradecido. El propósito supremo de la iglesia, como Pablo lo explica aquí, es glorificar a Dios mostrando su muchas formas, multiforme sabiduría, y una de esas muestras es hablar de la justificación del pecado del hombre en Cristo. Así dice esta traducción: por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Hermano, a nosotros como iglesia nos toca dar a conocer el poder, la sabiduría de Dios que hay en el nombre de Cristo a todos los principados y potestades, tanto en los cielos como los que tienen cegados a los incrédulos para que no crean en el Señor. Yo sé, hermano, que si usted pregunta allá afuera, todos conocen a Dios. No hablo de conocer a Cristo, no a Dios, porque a Dios todos dicen conocerlo, aunque no le obedecen. Hablo de conocer a Cristo, los tiene cegados. Por eso cuando llega usted con el evangelio, la gente lo entiende acá, pero no por eso cambia su perspectiva de lo que es Dios. Ahora, eso tenemos que hacer nosotros, dar a conocer esa sabiduría que estaba oculta, hermano, y que se lo reveló a Pablo, y Pablo a nosotros. Para los ángeles en los lugares celestiales, como también a los ángeles caídos, hermano, los que se dedican aquí a perturbar y hacer que la gente no crea, la iglesia que existe gracias al triunfo de Cristo en la cruz muestra la sabiduría de Dios, es decir, la muerte y resurrección de Jesús. Y a los ángeles caídos les recuerda su inminente derrota. Los ángeles caídos creían haber triunfado en la cruz, pero Dios demostró su sabiduría al usar ese mismo medio para obtener la victoria final. A ver, hermano, a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales, esa parte, hermano, que esto se refiere a los ángeles en los cielos, pero también a los ángeles caídos. Hay un orden, ellos tienen un orden. ¿Sabías que ellos nos conocen muy bien? Hermano, pero mi casa yo la ungí con aceite, sí, pero eso no significa que Él no esté ahí asomándose, escuchando y viendo, hermano. No le prohíbe eso, nada. No nos pueden tocar. Pero a uno alrededor de este lugar, hermanos, están prestando oído diciendo, este está durmiendo. No, este ya. ¿Por qué? Porque nos conocen de vista. Ahora,
En este contexto, Pablo afirma que existe un orden de autoridad invisible de príncipes o jefes entre los ángeles. Y si usted lee, hermano, quienes han muy entendido de la Biblia, se va a dar cuenta que un ángel habló con María, otro ángel, hermano, fue el que estaba en la piedra. Sí, cada uno tiene una autoridad diferente. Bueno, Pablo afirma que existe un orden de autoridad invisible de príncipes y jefes entre los ángeles, incluyendo a los ángeles caídos, quienes observan el desarrollo de la redención de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Se sorprenden, no saben qué está pasando. El punto es que incluso en el mundo angelical invisible existe una jerarquía de autoridad. Uno puede decir, hermano, ¿y eso a mí en qué me puede afectar? En que tenemos que mostrarles a ellos la sabiduría de Dios. Cuando los ángeles en los cielos contemplan la iglesia, la unión milagrosa entre judíos y gentiles redimidos en un solo cuerpo, los ángeles, hermano, que están con el Señor, glorifican la sabiduría de Dios, pero no le entienden. El Señor está instruyendo, y escúchalo muy bien, hermano, está instruyendo a los ángeles por medio de la iglesia. Aprenden otra faceta de la multiforme sabiduría de Dios, porque ellos conocían la sabiduría de Dios nada más en la creación del mundo. Ahí decían, no, Dios es todopoderoso, pero con esto que está haciendo con la iglesia se sorprenden más, porque no lo entienden. Mira, piensa esto por un momento, ¿vale? Ayúdame. Cuando Jesús estaba en la cruz y clamó a su Padre, y su Padre le dio la espalda, los ángeles en el cielo debieron preguntarse, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué le dio la espalda a su propio hijo? ¿Qué está pasando? Y los ángeles caídos se regocijaban y decían, lo hemos logrado, hemos matado al hijo. Los ángeles no entendían por qué Dios Padre había puesto a Jesús, su hijo unigénito, en la cruz. No sabían. Pero la iglesia clama y dice, Jesucristo ha resucitado, proclamando un mensaje de victoria y redención tanto para judíos como para gentiles y para todo el que crea. Porque dice la palabra en 1 Corintios 1, 22 al 25, los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado, y esto les resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. ¿Me lo explica? Claro. Para los judíos era ofensivo que les dijeran que su Mesías, su libertador, que tanto esperaban, es el que había muerto en mano de los romanos. Por eso era ofensivo. Espérame, porque ellos han leído todo el Antiguo Testamento y esperaban uno que los librara del Imperio Romano. Y dicen, espérame, eso es ofensivo para mí, que tú me digas que Jesús era el Mesías cuando yo lo vi morir en manos de romanos, en manos de hombre débil. Permíteme decirle que no, para mí es una ofensa. Los judíos decían eso, es una ofensa, porque Dios es más grande que todos los seres humanos, y no puede ser que hombres naturales se atrevieran a crucificar a Jesús, a su Mesías. Y para los gentiles, ¿estamos? Era una tontería que su salvación dependiera de un judío que fue muerto crucificado. O sea, a ver, que tú me digas que mi salvación dependa de un judío que ni siquiera conocí y que supe que se fue crucificado, que ni siquiera los romanos se lo hacen, y me digas que por medio de un judío muerto yo tengo salvación, es una tontería lo que me estás diciendo. O sea, no puede ser que alguien tan poderoso muera ahí. Por eso se da cuenta lo que escribe Pablo. Vea la multiforme sabiduría de Dios. Lo que en Dios puede parecer una tontería, confesar que he pecado,
creer en Cristo, creer que Cristo murió por mí y entonces seré salvo, lo que parece una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y hermano, y lo que en Dios, o sea, espérame, ¿eso es todo lo que tengo que hacer? Sí. Confesar que has pecado, decirle al Señor: Jesús, ven a mi vida, pecado contra ti, Dios, tener a Cristo como abogado. Y con eso ya, sí, no hace falta que me pegue en la espalda, que me vaya de rodillas. No, no. ¿Es que es en serio? Sí. ¿Que creas que has pecado? Sí. Que sepas, sí. Que digas que Jesucristo es mi Señor y que lo acepto, sí. Es que es increíble. Bueno, esa tontería Dios la usó, que es más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, Dios tiene debilidad. Sí. ¿Qué poder tiene un hombre muerto? Parece debilidad. ¿Cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, fue a morir en manos de seres humanos? Lo que parece debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Hermano, estamos rodeados por seres espirituales invisibles que intensamente nos están observando. Unos ángeles nos ayudan, los que nos guardan, los que nos cuidan, y otros, los caídos, quieren hacer fracasar en nosotros el propósito de Dios. Sí, hermano, esos seres están con la expectativa de qué más puedo hacer para estorbarte, pero que el propósito en tu vida no se cumpla. ¿Qué más? Estos seres nos ven perfectamente y nos conocen mucho mejor de lo que nosotros les conocemos a ellos. Y hermano, Dios quiere usar a la iglesia para mostrarle a todos los principados y potestades, tanto en lugares celestiales como en los caídos, que Dios es sabio y muy grande. Y aquí todos decimos: uy, gloria a Dios, sí, a Dios sea la gloria, y como decían antes, y a Cristo la victoria. Amén, hermano. Y a su nombre, gloria, hermano, porque el Señor ha triunfado sobre principados. Amén. Y es lo que quiere hacer Dios con la iglesia. Sí. Pero lamentablemente la iglesia está más interesada en sus propios asuntos que en los asuntos de Dios. ¿Cómo? Sí. Hermano, ¿usted quiere que yo refleje a Dios con mis constantes problemas matrimoniales? ¿Usted quiere que Dios nos use como iglesia, o me use a mí como parte de la iglesia, cuando tengo problemas en mi trabajo? Cuando tengo problemas con mis trabajadores, cuando tengo problemas con mis hijos, cuando tengo problemas con mis negocios. ¿En serio? Es que a veces pareciera que no estamos en el mismo plan que Dios. Y hermano, y no quiero ser aquí ni grosero ni nada, hermano, pero cómo nos encanta que nos digan, hermano: y a su nombre, gloria, amén, gloria a Dios, hermano. Solamente que hay un problema: yo no tengo el mismo propósito que Dios, porque yo tengo otros problemas. Que Dios está en el cielo sentado y reinando, pero aquí abajo yo tengo problemas porque me quieren quitar, hermano, algo, porque tengo un problema con mis hijos, porque tengo un problema en mi trabajo. Que la verdad, diciéndole sincero, hermano, esto pesa más que Dios que está allá arriba sentado. ¿Qué crees que dirán los ángeles caídos? Los ángeles que sirven a Satanás, hermano. Bien, ¿no ves? Dime, ¿dónde está tu Dios? Dime, ¿dónde está tu Dios? Si ni con el problema puedes que yo mandé a fulano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Hay un orden de jerarquía. Ni con ellos puedes. ¿Crees que de verdad tu plan es el mismo que Dios? Tan es así, hermano, que a veces ni para evangelizar tenemos tiempo. Pero llegué a una conclusión, hermano, que el Señor me mostraba. A veces no es que nos falte tiempo, sino que nos sobran distracciones, porque para otras cosas sí tenemos tiempo, hermano. Pero para que yo tenga el mismo plan que Dios, hermano, creo que estamos en dos planetas muy diferentes. ¿Por qué?
Porque no es que me falte tiempo, es que me sobran distracciones. Porque para otras cosas sí le dedico tiempo. Pero para el Señor, que Él quiere mostrar a través de la vida de la iglesia a los principados y potestades en los cielos y aquí abajo, hermano, porque dice que serán todos los días, o que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es una verdad, hermano. No tengo tiempo. Por eso le digo, hermano, nos encanta que nos exalten y nos digan: no, sí, gloria a Dios y amén, vamos a evangelizar. No puedo. ¿Por qué, hermano? Es que, hermano, tengo problemas. Mejor oramos por mis problemas, y cuando mis problemas sean entonces superados, entonces vamos. Y los principados: nunca tendrás tiempo. Y en el cielo viendo, diciendo: ¿qué harán estos seres humanos? ¿Qué harán ahora? Hermano, si el mundo no tiene problemas contigo o conmigo, es porque sabe bien cómo andamos. Si no tiene problemas contigo o conmigo, es porque sabe bien cómo andamos. Y dicen por ahí, hermano, y quien diga lo contrario, que me lo muestre: las moscas se paran en un plato frío. En un caliente nunca se van a parar. ¿Quiénes crees tú que los demonios tienen más facilidad? ¿En una carne fría o una carne caliente, hermano? Para los ángeles caídos, los servidores de Satanás, y escúchalo muy bien, hermano, porque esto Dios me lo tuvo que dar, porque le dije: Señor, ¿me explicas? Señor, ¿me explicas qué hablo? Bueno, un cristiano que medio lee la palabra, lo vigilan los ángeles caídos, pero no lo ven como un peligro si solo hace más que leerla. Hermano, hoy leí, no, está muy bien, bendito sea Dios, hermano. Pero un cristiano que medio lee, no lo ven como un peligro. Dicen: no, esto no hay problemas con él. En cambio, un cristiano que se autoaplica lo que lee y que ora pidiéndole a su Señor cómo tratar de vivir obedeciendo a Dios cada día, y que viene a la iglesia con la expectativa de: ¿en qué más necesito ser formado, Dios? Este sí les es muy peligroso, porque les está recordando su derrota. Este que hace eso les recuerda a ellos su derrota. Por eso los ángeles, hermano, que están en lugares celestiales no entienden. Pero los que están abajo saben y dicen: no, este nos está recordando por qué nos derrotaron. Por el que murió en la cruz, que dijimos que íbamos a matar, pero que lo transformó. Este sí es peligroso. Hermano, ¿sabes por qué venimos a la iglesia? Porque la iglesia es un hospital de pecadores transformados por Dios. Venimos a la iglesia no porque somos perfectos, sino porque necesitamos ser perfeccionados en el amor de Jesús para parecernos a Él. Yo eso vengo, hermano. Yo quiero parecerme a Jesús. Por eso vengo. ¿Qué más, Señor? ¿En qué más necesito ser formado? ¿En qué más? ¿En qué más? En la iglesia. Por eso el Señor diciéndonos: yo quiero mostrarle, hermano, a todos aquellos principados, potestades, tanto en los lugares celestiales como abajo, que ustedes son lo que ellos no esperaban. Por eso, cuando no vivimos a la altura de todo lo que se nos ha predicado por años, de lo que ya sabemos, de lo que nos han aconsejado, y cuando mantenemos poco la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en la iglesia, enviamos esta señal a través del universo. ¿Cuál? El propósito de Dios ha fracasado. El propósito de Dios no es mi propósito. Dios no fue tan sabio. Su plan, pues sí, pero no fue bueno. ¿Cuándo? Cuando no vivo a la altura de lo que se me ha predicado por años.
Cuando no vivo a la altura de lo que digo que ya sé. Y escuchaba un predicador, hermano, en la semana y me pegó acá, y sí es cierto. A quien más se le da, más se le exige. La pregunta es, ¿cuánto sabes? No, pues si sé algo, más se te exige. ¿Sabes qué se espera ver en ti? Un amor parecido al de Jesús. Una vida parecida. No hablamos de perfección, hablamos de que en obediencia tratamos de obedecer al Padre. Y ese predicador decía algo muy cierto. Decía, al que más se le da, más se le exige. Es decir, no se espera menos de ti. No se espera menos. Por eso Pablo decía, soy el más insignificante. Porque si digo, no, se me dio un gran trabajo, se me va a exigir igual. No, soy el más insignificante. Y aún así se le exigió mucho. Si hablan de ti o hablan de mí y no es por causa de Cristo, el mensaje que mandamos entre los que nos rodean y a los principados y potestades, tanto celestiales como ángeles que están caídos, es este: el propósito de Dios no es mi propósito, porque yo tengo otro propósito diferente al de Dios. Y de hacer entender y declarar y de hacer entender toda la realización del plan de Dios. El fin de todo es que la sabiduría de Dios en toda la diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia, los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Hermano, estaba yo preparando esto y no sé si usted se ha preguntado. Yo me pregunté un día, hermano, le pregunté a Dios, cuando dicen, y ustedes van a juzgar a los ángeles, y le dice a los, porque hace Corintios, no pueden arreglar sus problemas entre ustedes, decía, si vamos a juzgar a los ángeles. Yo me puse a pensar, dije, a ver, Señor, los que están contigo a ti te obedecen. Ya sé cuáles vamos a juzgar, porque son caídos. Los que están con el Señor le obedecen. ¿Cuáles vamos a juzgar? Dice, si ustedes no pueden arreglar sus diferencias, entiendan, vamos a juzgar a los ángeles, porque ellos también son ángeles, pero caídos. Tendremos la autoridad para decirles, el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O se voltearán y dirán, ¿y tú cuándo lo obedeciste y cuándo fue tu plan al plan de Dios? Pero, hermano, como Dios no puede ser burlado y a Él le interesa usarnos sí o sí porque Él es bueno, de aquí donde quiero, hermano, que usted se sienta en el amor del Señor. Aquí es cuando el Señor tiene que tratarnos como hijos amados, es decir, con disciplina, porque allí hay amor. Y le pongo un ejemplo para entender al Señor. A ver, papás que están aquí, mamás que están aquí, ¿por qué les enseñas a tus hijos modales de cómo deben comportarse? ¿Por qué? ¿Para que no qué? A ver, ¿para qué les enseñas que digan gracias? ¿Para qué les enseñas a que deben de ser agradecidos? ¿Por qué les enseñas modales? ¿Para que no qué? Te avergüencen. ¿Sí o no? ¿O no? No, yo a mi hija le enseño porque la verdad no quiero que me avergüence. Y cuando no se comportan, yo en mi caso las corrijo llegando a casa. A ver, hija, ven para acá, vamos a platicar tú y yo. Siéntate aquí, mi amor. ¿Sí? ¿Qué crees que sentí yo cuando te comportas de una manera incorrecta? Mal. ¿Crees que me siento orgulloso o me avergonzaste delante de toda la gente tirando el plato de comida porque hiciste un berrinche? No, pues, pregunta, ¿y crees que Dios no hará lo mismo con nosotros, sus hijos? Si vosotros, siendo malos padres, les saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará con Él todas las cosas?
Si yo corrijo a mi hija para que no me avergüence, ¿crees que Dios no haga lo mismo con nosotros que somos sus hijos? Sí. Recuerda lo que dijo Pablo: de este evangelio llegué a ser servidor o siervo que obedece a su Señor. Porque a Pablo también trataron de detenerlo, hermano. También trataron. La golpiza que le dieron era para que dejara de hablar de Jesús. No lo detuvo. Las pedradas que le dieron era para que dejara de hablar de Jesús, y él siguió hablando. ¿Sabes por qué? Porque Pablo no se mandaba, él obedecía. Pablo no se mandaba, él obedecía. ¿Recuerda las palabras que dijo? No se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó. Ay de mí, pobre de mí si no lo hago. Pobre de mí. O sea, él sabía con quién estaba tratando, porque su padre lo iba a tener que corregir. Ay de mí si no lo hago. Hermano, Dios quiere usarte para que los ángeles, tanto allá arriba como los que están caídos, vean la transformación y la sabiduría de Dios. Sí. O sea que, hermano, sí o sí va a usarme, sí, pero también sí o sí va a corregirme. Digo, Dios es padre también, y corrijo. Yo como padre corrijo a mis hijas. Dios como padre, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué padre a hijo que no ama, no? ¿Se lo sabe? No. Corrige o disciplina. Entonces, hermanos, en el versículo 10 Pablo dice: les digo algo, iglesia en Éfeso, y le digo algo a la iglesia actual. Sí, Dios quiere usarte para enseñarle a todos los ángeles, principados y potestades la multiforme sabiduría. Que no se quede nada más con la creación, que se quede lo que Dios puede hacer con tu vida y con mi vida. Versículo 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor llevó a cabo su propósito eterno en Cristo hace unos 2000 años. Pues su muerte abrió la puerta para la inclusión o la entrada de judíos y gentiles, creyentes en un cuerpo nuevo y hasta entonces desconocido, que era la iglesia. Dios lleva a cabo su plan a través del ministerio terrenal de nuestro Señor. Así lo llevó. El rechazo de los judíos a su Mesías, Dios sabía esto, resultó en el comienzo de la iglesia. Dios tiene un propósito eterno para todas las cosas. Es un Dios sabio, por lo tanto, su propósito eterno es sabio. Es un Dios poderoso, por lo tanto es capaz de cumplir lo que se propone. Es un Dios amoroso, por lo tanto todo lo que haga manifestará su amor. Es un Dios inmutable, por lo tanto su propósito no cambia. Ese es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál? Que si le pediste conocerle más, prepárate para ser formado. Que si le pediste tener más fe, prepárate para lo que te vendrá. Que si le pediste conocer más a Jesús, prepárate para ser probado en la obediencia. Y aunque no lo hayas pedido, su propósito en tu vida no cambiará, porque es un Dios inmutable. ¿Está que ese es el plan, hermano, en Cristo Jesús? Sí, el propósito eterno en Cristo. Pregunta: ¿no te quieres parecer a Jesús, hermano? Yo sí. Bueno, pues prepárate para ser formado. Si le pediste más fe, prepárate para lo que te vendrá. Si le pediste conocer a Jesús, prepárate para ser probado en la obediencia. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, en el versículo 12.
El argumento de Pablo es que aunque el plan eterno de Dios se consumó en Cristo hace unos 2000 años, su obra hecha tiene un maravilloso efecto continuo en el presente con todo el que cree. Ahora, piensa por un momento, hermano, que los pecadores salvados por gracia, ahora tenemos acceso ilimitado para hablar con el que está sentado en su trono de gracia. Ahora tenemos acceso. Pregunta: ¿aprovechas este privilegio hablando con Dios frecuentemente durante tu ajetreado día? En quien tenemos seguridad y acceso, hermano, en Cristo. Entonces, ¿aprovechas este gran privilegio con Dios frecuentemente durante todo tu ajetreado día? ¿O solo lo haces los domingos cuando vienes? Y eso a veces. Hermano, yo nada más solo los domingos cuando voy a la reunión. Ahora imagínate, cuando no vienes, son 2 semanas, hermano, sin orar con Dios. ¿Aprovechas este gran privilegio hablando con Dios frecuentemente en nuestro ajetreado día, hermano? Que quede en cada quien. Pero tienes acceso para decirle: Señor, ayúdame a que a través de mi vida los ángeles y principados, tanto allá arriba contigo, Señor, como los que están allá, puedan ver lo que hace la sangre de Cristo. No, hermano, yo solo oro cuando vengo. Imagínate, y no vienes. Quienes antes estaban espiritualmente muertos, nosotros, yo, ahora están unidos en Cristo con Dios y entre nosotros. Gracias a Cristo tenemos paz y acceso al Padre en un mismo espíritu. Tenemos a quien nos presenta ante el trono celestial de Dios. Él es quien puede acudir en cualquier momento que sea necesario. ¿Saca si le pido que me ayude, hermano, y me fortalezca? Sí, Él acude por su gracia. Porque no tenemos, y recuerde el versículo, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo que significa que habrá flaquezas. Y eso va para todos nosotros, hermano, y en todo lugar, en lo que se están viendo. Habrá momentos en que la fe se nos va a quebrar. Habrá momentos en que la decisión que tomé de seguir a Jesús se me va a quebrar. ¿Por qué? Porque si nos parecemos o queremos parecernos a Jesús, hermano, Él se compadece de nuestras debilidades. O sea, hace que Jesús sabe lo que pasamos. Y dice: te digo algo, oh hijo mío, dice el Señor, oh siervo, sí, te van a llegar flaquezas a veces. Sientes que ya no vale la pena continuar. Jesús en algún momento, estando en el Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, no permitas que yo llegue a la copa de tu ira, pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras. Es decir, lo que tú has planeado que se cumpla en mi vida, aunque no sea como yo quiera, sino como tú dijiste. Sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero me impresiona esta parte, hermano, según nuestra semejanza. Es decir, según este versículo, todos somos o seremos tentados como lo fue Él. Todos somos o seremos. Pero de que la vamos a pasar, lo vamos a pasar. Por eso dice la palabra: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por lo cual Pablo dice: tenemos seguridad de acceso, de confianza, ¿por medio de quién? De Él que nos entiende. Tenemos acceso en Él, en un sumo sacerdote que se compadece de las debilidades porque Él también las sufrió, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque dice: pero sin pecado. Y nuestro ejemplo a seguir es Jesús. O séme sincero, hermano, en los, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿a poco no te ha llegado flaqueza, hermano? A todos nos llega en algún momento. A todos nos llega. A todos. Nos llega el decir: ¿vale la pena continuar? Señor, en serio, ¿vale la pena?
Pero si te regresas, yo por ejemplo que creía a los casi 15 años, pero a los 20 fue que no me entendí lo que es Dios, hermano, tengo 45. 25 años atrás, hermano, yo no pude decir eso, porque amaba a Dios con todo mi corazón. Y yo le dije: Señor, te acepto y bien vale la pena sufrir por ti. Y 25 años después, ¿qué crees que le dije? ¿Vale la pena continuar? Señor, ¿vale la pena? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y dices: Señor, es que volver atrás es más fácil. Recuerda a los israelitas: allá teníamos, allá comíamos. No era cierto, los tenían como esclavos, pero casi comimos manjar. No es cierto, estaban como esclavos, pero estábamos mejor. Te pones a pensar y dices: Señor, ser tentados en todos. Pues yo no he sido tentado, nada más a veces, hermano, un día no quiero, pues está siendo tentado, ¿de qué a dejarlo? Pero no tenemos un sumo sacerdote, al contrario, hermano, en quien tenemos seguridad en Cristo y acceso de confianza por medio de la fe en Él. ¿Sabes qué es lo que Jesús hacía, hermano? Sí. ¿Qué hacía Jesús, hermano, para vencer esto? Porque dice que venció al mundo. ¿Qué hacía, hermano, para tener acceso al Padre? ¿Qué hacía? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh Dios. ¿Es todo? Sí. ¿Lo decía? No, lo hacía. Señor. Es cuando me ha pasado, hermano, que luego te pones a llorar. Y hace años, cuando pasé por eso, le decía: Señor, vale la pena. Casi cuando creí, como a los 5 años, con problemas que tenía yo, dije: Señor, vale la pena. Después te tiras a rodillas y dices: perdóname, porque estoy sido rodeado de multitud de testigos que te creyeron, Señor. Yo no puedo dejarte. Y hoy, 25 años después, le dije: Señor, pues si voy a la cárcel, es por tu nombre, Señor, no tengo problemas. Porque no ha ido, hermano. No que sin día vaya, hermano, pero si es por causa de Él, bien vale la pena. No fui por malo, ni porque pequé, ni porque hice, no, por su nombre. Porque el mundo no acepta la verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No lo acepta. Mira, hablando, hermano, acerca de que tenemos acceso a en que tenemos seguridad y acceso de confianza. Te voy a decir lo que dice un predicador, se llama Spurgeon. Quien no ha escuchado, hermano, si no, le invito a que lo escuche. Le dicen que es el príncipe de los predicadores. Ese ya murió hace años. Las palabras de él son de hace como 40, 50 años. Decía este predicador Spurgeon, dijo una vez: la oración tira de la cuerda hacia abajo y la gran campana resuena en los oídos de Dios. Algunos apenas mueven la campana, pues oran con tanta languidez. Y dije: ¿qué es eso? Bueno, con tanta flojera y con tanta debilidad que no se escucha. Otros solo dan un tirón muy ocasional a la cuerda. Pero quien se comunica con el cielo es aquel que sujeta la cuerda con firmeza y tira continuamente con fuerza. Este es el que dice: Señor, perdón si no he sido constante en mostrando tu multiforme sabiduría. Perdón, Señor. Ese que haga la cuerda, hermano, y se cuelga. Perdón si no he sido constante en mostrando tu multiforme sabiduría. ¿A quiénes? A mis amigos, a mis vecinos, a mis hijos, a mi familia, a mis parientes, porque necesitan un encuentro con tu gracia. Pero aquí estoy y yo iré en tu nombre, Señor. Ese que se cuelga la cuerda, hermano. Yo creo que no se cuelga, yo creo que se la amarra a la cintura, hermano, y se tira todo. Señor, aquí estoy, perdóname, pero si necesitas a alguien, heme aquí. Pero pues también, lamentablemente, quien, hermano, lo hace con tanta debilidad que además hace ping. Hay quienes muy ocasionalmente ¡pum! Pero hay quien agarra y: Señor, ¡pran! 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 Mis hijos, ¡pran! Mis amigos, ¡pran! ¡pran! Porque tengo acceso ilimitado, Señor, en aquel que conoce mi debilidad. Hermano, es en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Yo le preguntaba al Señor hace unos días: Señor, ¿por qué ya no vemos los milagros, quienes tengan años conmigo, que vi hace años? Que veía yo de mi papá que oraba y que sacaba endemoniados, de mi abuela que era una mujer que oraba constantemente, de algunos hermanos hace 30 años cuando, hermano, Dios, ¿cómo los usaba Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Y tristemente Dios me decía: hace tiempo que dejaron de tirar de la cuerda, y la tiran muy de vez en cuando. Y la respuesta, cuando viene, muy de vez en cuando. Por lo cual pido que no desmayéis, versículo 13, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Decía otra versión: por eso les ruego, les pido que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Pues estaba preso. Mi sufrimiento es porque ustedes, es decir, que por ser fieles en llevarles la palabra, mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados, porque les llevé la palabra, y esto lo sufro por él. En vista del que el ministerio de Pablo, incluso en prisión, formaba parte de su labor de administrar la gracia de Dios, el Señor le había confiado el misterio de la iglesia y le había dado el ministerio de evangelizar a los gentiles para que el plan de Dios se concretara. Por consiguiente, sus lectores de Éfeso no debían considerar su encarcelamiento actual como una tragedia, sino simplemente como parte de su ministerio, para que entendieran ellos que él estaba solo cumpliendo una orden, que fue llevarles el evangelio. Es decir, le estaba diciendo: tranquilos, no se preocupen. Sí, a ver, primero quiero que me entiendan. El Señor quiere usarlos a ustedes, ¿sale? Por eso les llevé la palabra, para mostrar a los principados y potestades en lugares celestiales la sabiduría de Dios que nadie conocía, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo. Es decir, eso es lo que tenía preparado. En Él, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Pero les digo algo: no desmayen, no se preocupen, no sufran. ¿Por qué? Porque el traerles el evangelio, estaba yo cumpliendo nada más una orden. Nada más era una orden que yo cumplía. Y me dijeron que tenía consecuencias y acepté. Era importante que no olvidaran su papel en el plan divino, que era mostrar el poder transformador que tiene el nombre de Cristo a todo aquel que cree. Ni que se sintieran derrotados porque Pablo estaba encadenado. Por eso les pide que no se desanimen ni pierdan la esperanza a causa de... Es decir, a ver, no se aflijan, decía, no se aflijan. Ese es mi propósito. Esas son consecuencias por cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué crees tú que decía que se sentía honrado cuando sufría por Jesús? Porque Cristo pasó lo mismo. Jesús pasó lo mismo. Por cumplir la voluntad de Dios sufrió. O sea, hermano, que cumplir la voluntad de Dios a veces vas a sufrir. Si estamos en el mismo propósito que Dios, sí. No sé, hermano, pero yo, desde que conocí a Cristo, hermano, sí tengo amigos, hermano, pero no me hablan igual. Y cuando invitan algo dicen: bueno, sabemos que tú no hagas lo mismo que nosotros, pero te invitamos, por lo menos ves al pastel. Ya lo de aunque te vayas después, no, mi pastel. Tengo que acercarme a ellos para que conozcan el evangelio. Y bueno, pues voy. Pero ya saben, hermano, son consecuencias. Tuve una fiesta, una amiga conocida de mi hija y no nos invitaron. Son consecuencias, hermano. Ya no comí pastel ese día. Sí. Es que, hermano, se juntaron todos los de mi generación. Y como saben que soy cristiano, pues a mí no me invitaron porque iban no sé qué hacer. Tu propósito es el mismo propósito que Dios. O sea, sí, tranquila. ¿Vas a sufrir por Él? Sí, pero vale la pena. Porque el día que te los encuentren y digan, alguno de ellos como nos pasó, ¿por qué no fuiste? Le digo: mira, hace tiempo que acepté al Señor. Ah, tú eres de los que hablan del Señor de Dios. Le digo: sí, pero mira, te lo explico. Y empecé a hablar con él. Dice: oye,
Si eso me lo hubiera dicho hace años, dice, me hubiera evitado muchos problemas, incluso matrimoniales, dice, pero le digo, trabaja tiempo. ¿En serio? Sí. Y así de que me escuchó, hermano, Dios hará la obra. Pero sirvió, hermano. Sirvió. Pero, hermano, Dios quiere mostrarle, hermano, a los principados y potestades, tanto allá arriba en el cielo, que están por jerarquías, también abajo, el poder transformador que no entienden. No entienden qué pasó. Si Pablo no hubiera compartido con los gentiles en Éfeso la administración de la gracia de Dios que le fue encomendada, los judíos no le habrían sido hostiles y no habría sido encarcelado. Su predicación trajo salvación a los gentiles, pero provocó la ira de muchos judíos contra él. Sin embargo, muchos otros judíos y gentiles se convirtieron en miembros de la iglesia. O sea que no fue en balde, valió la pena. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Tú crees que cuando Pablo estaba encarcelado, hermano, no les hablaba el evangelio cuando estaba ahí, que le ponían al soldado 24 horas, no le hablaba el evangelio? Sí, les hablaba. Él no podía estar callado. ¿Tú crees que muchos soldados no creyeron en Cristo? Hasta el carcelero creyó. Hermano, concluyo con esto. Antes de la creación del mundo, Dios sabía que Satanás caería y que el hombre lo seguiría en el pecado. Yo ya sabía, ya. Y ya había preparado un plan maestro. Este plan se ha desarrollado en la encarnación, muerte y resurrección, ascensión y glorificación de Cristo. Todo se centra en Cristo y todo en ti se ha realizado a través de Él. Por eso se ha cantado, ¿te acuerdas, Señor? Hace tiempo del canto, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Es por Él. Y si hemos llegado hasta aquí, es por Él. Y si a pesar de las pruebas sigues aquí, es por Él. Ahora Dios puede salvar a judíos y gentiles impíos como nosotros y hacerlos miembros del cuerpo de Cristo, conformarlos a la imagen de su Hijo y honrarlos de una manera única como la esposa del Cordero. Mira, ¿sabes qué pasa cuando comenzamos a vivir en obediencia, hermano? Que es la conclusión. ¿Sabes qué pasa? Haciendo lo que Dios nos ha mandado, los ángeles en lugares celestiales y los caídos nos miran y dicen, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a este hombre, a esta mujer? Si vivían y actuaban como los demás pecadores, si eran igual que ellos, con problemas, situaciones, problemas matrimoniales, sus hijos, sus negocios, todo iba mal y actuaban como ellos. Mírenlos ahora. Viven como santos. ¿Qué les ha ocurrido? Míralos. Acaba de pecar contra su esposa, contra sus padres, contra sus hijos, y va y les pide perdón. Es que, ¿qué ha pasado con él? Ellos no entienden. ¿Cómo sabe que dicen eso? Porque tenemos que mostrarles a ellos, a los principados y potestades, lo que hace el poder de Dios, que no entienden. No entienden. Ve, le acaba de pedir perdón. ¿Qué está pasando? Esto es lo que hace Jesucristo. Hermano, ellos no lo saben. No lo saben. Nos observan. Nosotros les enseñamos o les estamos enseñando lo que hace la sangre de Cristo en una persona que ha creído. Por eso vamos a juzgarlos y decirles, tú desobedeciste al Padre. Vamos a juzgar a los ángeles caídos. Y que pueda decir, sí, yo te conocí, pero ahora no te conozco. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Nos observan atentamente, pero no nos entienden. El público es invisible, porque dice la palabra que estamos rodeados de una multitud de testigos que cambiaron antes que nosotros. Igual, los ángeles no los vemos, hermano. No es que son de alitas, no sé, la palabra dice que tienen ojos acá, ojos acá, ojos acá. En sus alas tienen, hermano, y con dos se cubren. No sabemos, hermano. Hay ángeles, hay serafín, sí, hermano, lo que tú quieras, pero todos están allá arriba y también allá abajo. Nos observan. Nosotros somos quienes mostramos la sabiduría de Dios. Pero esto es solo
cuando nos comportamos como su iglesia aquí y allá afuera. Porque a veces pensamos que nada más Dios se mueve en 4 paredes y saliendo de aquí ya no va. ¿Quién te dijo que no va? Si me fuera a la altura de los cielos, allá estás tú. Si me fuera a lo profundo de la tierra, ya estás tú. En todo lugar está Dios, hermano. En tu cuarto, cuando estás a solas, también está Dios. Cuando piensas, pero no lo dices, también está Dios. Él sí nos conoce por dentro y por fuera. ¿Por qué me corriges, Dios? Porque me interesa que le muestres a los ángeles mi multiforme sabiduría. Ellos me conocen por la creación. Que te vean ahora lo que puedo hacer a los que creen en mi Hijo. Hermano, cuando vienen situaciones o circunstancias a nuestra vida, ¿qué recuerdas? ¿Qué surge de ti? Tenemos adentro de nosotros a Cristo mismo habitando en espíritu. La esperanza de gloria, y por su espíritu tenemos el potencial de irradiar, emanar, esparcir la fragancia de su vida incluso cuando estamos abatidos, y decirle a la creación: yo confío en mi Dios y que se haga su voluntad. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque tienes el Espíritu Santo. ¿Ahora entiendes por qué dice la palabra que lo que le hagamos en oculto a dar a luz? ¿Ahora entiendes por qué, hermano? Porque Dios nos ama y quiere a través de nosotros y los que más añada mostrarle al mundo la multiforme sabiduría. Que no se quede el ser humano con que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. No, te digo algo nuevo. Cristo murió, y si no es tu abogado, vas directo al Padre sin abogado, lo cual es condenación. Pero nosotros que tenemos a Cristo tenemos un abogado, y que va a decir: Él en todo confió en tu voluntad, porque entró en el nombre de ¿qué? De su Hijo. Decía un predicador algo muy cierto, hermano. Por más que tú te sientas acá lleno de Dios y que tú te las sabes todas, hermano, y por más perfecto que te sientas, permíteme decirte que no te va a ir perfecto Dios. ¿Sabes a quién acepta perfecto? A su Hijo. A Él sí lo acepta perfecto. Entonces, ¿en quién tenemos que ir? En Cristo. Y cuando nos desanimamos, ¿qué decimos? Tu plan, oh Dios Todopoderoso, no me importa, porque yo hago mi voluntad. Y si tengo esa situación, yo veo lo que hago. No. Señor, tú has ganado. Cristo ha sido exaltado. Satanás ha sido derrotado. Y la iglesia está sentada con Cristo para compartir su gloria. Considérate parte de la iglesia, mi hermano. Pero al considerarte parte de la iglesia, considérate hijo, y Dios te va a tratar como hijo. Y aún, hermano, en las circunstancias más severas, no te va a abandonar. Y aunque Dios no me salvare, dijeran aquellos 3 en el horno, yo no me inclinaré, es decir, Dios no dejará de ser Dios, porque le creo a Él. Hermano, el propósito de Dios es tu propósito también. Porque si el propósito de Dios es mi propósito, prepárate, porque te va a llevar a más. Pero también te va a tratar como hijo, por amor. Y si tú has dicho, viéndolo bien, hermano, mi plan no es el mismo que Dios, hoy es día de que digas: Señor, amárrate el hilo a la cintura de la campana, tírale y dile: Señor, perdóname, ayúdame, perdóname, porque tu propósito jamás lo hice mi propósito. Y si es necesario que tengas que ser severo, hazlo por amor a tu nombre.
pero al final, llévate tú la gloria, porque allá afuera necesitan escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ponte de pie, mi hermano. Voy a orar a Dios. No sé tú qué tengas que decirle a Dios, hermano. La oración es personal. No sé tú qué le quieras decir a Dios. Si le digas, así estoy bien. Si le digas, no, ¿sabes qué, Dios? Creo que tenemos un problema. Creo que yo tengo un problema. Y mi problema se llama mi voluntad y no la tuya. O le digas, Señor, mejor no digo que sé mucho. ¿Sabes qué digo? Soy el más insignificante. Tú glorifícate en mi vida. Necesito de ti como no tienes idea, Señor.